Y continuamos en Conexión Cantabria. Pasan concretamente 47 minutos sobre las 8 de la noche y continuamos con esta tertulia de jóvenes. Año 2022, ¿qué tal, Enrique? Bien, muy bien. Feliz año nuevo Te a veo hoy bien todos. protegido, ¿eh? Sí, hay que ir bien protegido con la Con el fular mascarilla, ahí, como... con el fular, todo. Como te Todo para pega. no coger el bicho chungo. ¿Lo has cogido alguna vez? No, soy de las personas que todavía no ha cogido ninguna variante ni nada. Nada, ni Omicron, ni Delta, No, ni soy de los que hacen Deltacron, ni memes. Flurona. Soy de los que ni hacen nada. memes en Facebook, que ves lo de las personas que aún no han cogido. Tal. Pues ahí estoy todavía. Pues eres un caso extraño, ¿eh? Ya ves. Bienvenido. Muchas Enrique. gracias. Lía Alegría, ¿qué tal? Hola. Lía, ¿tú sí o no? Yo sí, las navidades me tocó estar confinada. Feliz año. Igualmente. Oye, que te quiero preguntar antes de entrar en materia. Más País Cantabria hay, por lo visto, o Más Cantabria, o como se llame. Sí, sí. Claro, ¿conoces quién son? ¿Solo se conoció un anuncio en redes sociales? ¿Gente que proviene de Podemos o cómo? Bueno, conozco personalmente a quien lleva un poco la organización, el proyecto aquí, Mm. y bueno, puedo asegurar que no es nadie de Podemos, ni los conocidos ya involucrados en algunos casos de Podemos, y yo creo que por lo que me han comentado no quieren que esté involucrado así nadie, ninguna persona de Podemos. De hecho, la persona que lo lleva estuvo creo que en Juventudes Socialistas y nada, eso es lo que sé. ¿Tú crees que, por ejemplo, ahora hay encuestas que están dando que Podemos, bueno, Unidas Podemos, puede volver a entrar en el Parlamento de Cantabria en las próximas elecciones? Hay encuestas, sobre todo Electomania, que son las que más se conocen de Cantabria, que más están realizando. Pueden volver al Parlamento de Cantabria. Creo que las últimas le dieron como un 6 y pico por ciento de representación. ¿Tú crees que con la irrupción de Más País Cantabria y con ese pequeño repunte que está teniendo también Más País, puede arrancarle esos votos para volver a dejar fuera a Unidas Podemos? Hombre, yo creo que es que uno de los objetivos o una de las bazas que tenía Más País no era un proyecto federalista, y yo creo que en eso se vio en las elecciones pasadas que fue un fracaso total porque realmente el bastión de Más País es Madrid. Entonces la aparición de Más Cantabria aquí a mí me da la sensación de que no pueden aportar o que no van a aportar un valor añadido centrado en Cantabria. Y yo creo que básicamente van a dar un poco sensación de que van a ser una sucursal, ¿no?, de Más País aquí. Y además pienso que yo no sé lo que hará aquí Más País o Más Cantabria, porque no conozco su estrategia, pero si nos fijamos un poquito lo que ha venido haciendo Errejón, Más País, yo creo que la intención es ir por separado con Equo, y yo creo que eso va a perjudicar en Cantabria. Yo creo que por un lado tampoco es que vayan a conseguir mucho aquí por esa sensación de sucursal de Más País, pero por otro lado yo creo que también puede perjudicar como pasó en otros sitios en las elecciones pasadas. Porque, por ejemplo, si le quitas, aunque sea un 2% con ese 6,7% que daba Electomanía en las últimas encuestas, si le quitas un 2%, ya le dejas con un 4,7% y ya se queda fuera Unidas Podemos. O sea, que tampoco es que necesiten un resultado extraño si le pueden restar votos, ¿no? Es que yo lo que aprendí de las elecciones pasadas es que tanta amalgama de siglas y demás, yo creo que confundió muchísimo a la gente y ya realmente no tenía muy claro qué era lo que se estaba votando. La gente no se transmitió bien desde estas organizaciones políticas lo que se era, y también aprovecharon otras que no tenían nada detrás para incurrir en las elecciones, y eso generó muchísima confusión. Y yo creo que nuevamente se está fracasando. O sea, yo veo que si no hay un trabajo desde ya de todas estas organizaciones para crear un proyecto común para Cantabria, yo creo que nos podemos ver en la tesitura de que vamos a ver que se van a presentar distintas listas y va a crear pues un fracaso electoral para todas ellas, claro. Y otra cosa, y otra pregunta ya por último respecto a temas de encuestas. Por ejemplo, también salió otra encuesta que publicamos aquí en exclusiva sobre lo que puede pasar en Santander, donde había 11 concejales para el Partido Popular, ni sumaban ni restaba, desaparecía Ciudadanos, perdía 1 de 7, pasaba a 6 creo el Partido Socialista, se mantendría con los mismos escaños, con los mismos concejales 5 el Partido Regionalista, Vox crecería hasta 3, y luego la coalición Unidas por Santander o Unidas Podemos, llamémoslo de esta manera, también conseguía un concejal más hasta 2. ¿Creíble, factible? Tú viendo un poco ahora mismo desde fuera cómo está funcionando
el tema de la política municipal y en Santander que las IES, ¿tú crees que son los resultados que pueden darse o qué sensación te da de lo que se está realizando en Santander? Hombre, yo creo que todavía queda mucho tiempo para empezar y al final las encuestas son encuestas que al final la única que vale es el día de las elecciones y se vea a pie. Yo creo que va a cambiar mucho, yo creo que el asunto en el ayuntamiento está muy movido, el equipo de gobierno tiene muchos problemas con ciudadanos y demás, pero yo creo que no, el PP yo creo que se va a mantener ahí, porque ya yo sinceramente, o como decía, o se presenta una coalición de izquierdas con un proyecto claro y trabajando desde el minuto, desde ya, o no va a haber una alternativa real en el Ayuntamiento de Santander. El Partido Popular, si ya con lo del Metrotús ahí se mantuvo con ayuda de Ciudadanos, que claro, en las próximas le quedaría Bueno, también Vox. decía, sí, pero también decía Ceruti que iba a acabar con el Metrobús y con el carril bus y todo. Y bueno, el Metrobús no existe, pero con el Claro, carril yo es que bus. tengo la sensación que parece ser que aquí se perdona a la alcaldesa pues todos los atropellos que se hace con los servicios municipales, parques y jardines, basuras. O sea, yo creo que si ya lo del Metrotús, que yo no recuerdo una movilización tan grande en Santander de tanta gente, de tantas asociaciones y de tantos barrios, yo creo que a día de hoy, a pesar de todo el tema de los taxis, de las basuras, de parques y jardines, pues no lo sé. Yo creo que es evidente que los servicios públicos municipales de Santander están fatal, pero parece que gusta y se permiten de alguna forma. Así que yo creo que lo que hay que hacer en Santander es, por un lado, un partido regionalista y un partido socialista que planteen una cara de verdad a la alcaldía de Santander y unas fuerzas de izquierdas que muestren una unidad y que trabajen y que demuestren tener un proyecto sólido y común. Y voy a lo saludo al último a Carlos, voy a saludar a Miguel Ángel Vargas, ¿qué tal? Muy bien, feliz año también. Feliz año, Todo ¿qué tal? bien, todo correcto. ¿Tú lo cogiste o no lo cogiste? No, de momento soy otro de esos casos diferentes en los que voy librando, no se sabe nunca, pero de momento. Bueno, ¿y en Torrelavega qué tal va la cosa? Bueno, pues el análisis que acaba de hacer ahora Lidia de Santander al Ayuntamiento de revés, ¿no? Santander, Al revés. yo no lo veo así ni mucho menos, pero sí que lo veo aplicable totalmente al caso de Torrelavega. Al final nos encontramos con una actividad residual, donde el continuar de cualquier manera parece que es un éxito y realmente no hay soluciones, no hay un trabajo que denote un cambio que noten los ciudadanos. Vaya. Entonces seguimos en una agonía sin falta de proyecto de ciudad y eso es lo que desencadena el día a día que vemos cualquiera por la ciudad paseando. Pero vosotros, ¿cómo os planteáis ya 2023? Porque queda muy poquito. ¿Creéis que el cambio está cerca en Torrelavega? El cambio, desde luego, tiene que estar cerca. De Torrelavega no se puede permitir continuar una vez más durante 4 años con una coalición de socialistas y regionalistas que ha demostrado que no llega a ningún lado. Entonces, desde luego que el cambio tiene que estar cerca y no queda otra que seguir trabajando para conseguir la confianza de los ciudadanos en un proyecto diferente. Voy a saludar luego último a Carlos, le voy a dejar Carlos, pero voy a empezar a abrir el melón contigo porque vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Yo quiero hablar de un tema que es muy candente. Por un lado, por ejemplo, hoy ha anunciado el Gobierno de Cantabria que el pasaporte COVID no va a aumentar su plazo, ya finaliza hoy, ya se acaba hoy. Se ha demostrado que no ha funcionado para nada, porque respecto a provincias, respecto a comunidades autónomas donde no había pasaporte COVID, los casos de coronavirus, los casos positivos, etcétera, etcétera, los fallecimientos eran similares, ha generado un debate que va más allá de los sanitarios, sino en cuanto a la libertad. ¿Cómo valoras tú la imposición del pasaporte COVID en Cantabria? ¿Piensas como yo que no ha servido absolutamente de nada y que ha sido un error del gobierno actual? ¿O crees que es una medida que era necesaria? Esto ya lo hemos hablado anteriormente aquí. En hipotéticos casos de si lo ponían, que no sabíamos si lo iban a poner y lo impusieron. Entonces, yo creo que la valoración, sobre todo ahora que ya estamos hablando de hechos consumados, es claro. Ha sido un mecanismo de chantaje en favor de la vacunación
donde desde el inicio todo el mundo era consciente de que eso no impedía el contagio del virus. Eso lo que suponía es que una persona contagiada, aunque tenga el pasaporte COVID, puede contagiar a vacunados y no vacunados. Desde luego no era una medida efectiva desde ese punto de vista. Y luego era una medida, quiero pensar, que dentro de toda esta mala gestión y desgobierno por parte de tanto del Estado del Gobierno de Cantabria, del Gobierno de Cantabria como del Estado, era una medida pues para transmitir que se estaban tomando medidas en la gestión de la crisis, no desde luego porque crean que fuese práctico. Y una vez más nos encontramos con un sector tan castigado durante esta gestión como es el de la hostelería, que nuevamente ha pagado las consecuencias de esa apariencia por parte del Gobierno de Cantabria de intentar hacer algo dentro del caos absoluto que ha reinado durante toda la gestión del coronavirus. Pero, por ejemplo, hay provincias donde gobierna el Partido Popular y se ha impuesto, como Galicia, que las medidas son durísimas, o Andalucía. Ahí sí ha estado impuesto y no sé si todavía continúa. Ahí, desde luego... En cambio, luego Ayuso tiene otra forma de ver diferente. Yo, lo mismo que comentamos anteriormente, a título personal, creo que no era efectiva la medida. Creo que era una manera de intentar curarse en salud, por así decirlo, a la hora de implantar medidas, pero que realmente sí, los técnicos te pueden avalar esa circunstancia. Pero cuando tú desde el minuto uno dices que el estar vacunado no impide el contagio o la propagación del virus, ¿qué efecto tiene? Más que la de favorecer o acercar a la ciudadanía hacia la vacuna, a los no vacunados para que se vacunen. Yo creo que era la única pretensión de esta medida, favorecer la vacunación. Enrique. Bueno, a ver, yo este tema creo que es un poco también recurrente, ¿no? Como el tema que hablábamos de las vacunas, ¿no? Retrotrayéndonos hacia 2 o 3 tertulias, que hablábamos, ¿no? ¿Para qué sirven las vacunas? Y ahora decía, no, mira, si te vacunas, no es que no vayas a coger, quiere decir que no vas a coger tan grave como otra persona. Los datos que hemos estado viendo de estas navidades, la UCI se ha llenado, hemos estado a borde de la UCI, pero ni comparado a la primera vez que tuvimos la pandemia y que todo se desbordó. Entonces aquí creo que ya es una manera de ver que las vacunas son eficaces. Simplemente empezando por ese punto, que ha sido uno de los que hemos discutido mucho en otras tertulias. Y con el tema del pasaporte COVID es lo mismo. No me ha supuesto ningún problema el pasaporte COVID. Me lo he sacado, me he vacunado. Me lo he sacado en internet en 2 pasos, en donde me lo han pedido, lo he presentado, y donde no me lo han pedido, no me han presentado. Estás hablando de la eficacia del pasaporte. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Creéis que no es eficaz? Pues he de decir que una de las mayores facilidades para hacer el seguimiento de personas que se han podido contagiar dentro de bares donde hay muchísimas personas ha sido el pasaporte COVID. Quiero decir, el pasaporte COVID, más allá de impedir que gente que pueda no estar vacunada entre a un sitio, también sirve para el tema de la localización, que como podéis haber visto, como sabréis, el tema de la localización ha sido uno de los puntos más críticos porque en esta no nueva ha ola ha sido un funcionado. absoluto fracaso. Vale, sí, estoy totalmente de acuerdo, no ha funcionado del todo como tenía que funcionar. Perfecto. Pero una de las medidas que se utilizaba para esto era el pasaporte COVID. Luego, también es verdad lo que os estoy diciendo. ¿A cuántas personas le ha supuesto un gran problema no poder sacarse, o no tener el pasaporte COVID? Te le bajabas en 2 pasos de internet, cualquier persona vacunada tenía acceso a ello y simplemente era ponerlo en el móvil o tenerlo en un documento para poder enseñarlo. Más allá de aquellas personas que han utilizado lo del pasaporte COVID como si fuera algo totalmente superlativo, que se ha demostrado que igual que ha entrado, se ha ido, no hemos tenido mayor problema, podemos debatir si ha sido mayor o menor eficaz, pero ha tenido su eficacia. Y lo que me sorprende, bueno, no me sorprende, es que, por ejemplo, dentro del PP haya tantas posturas diferentes, ¿no? Porque al final... Vale, dentro del PSOE. Vale, pero perfecto. Pero dentro del PSOE tú puedes preguntar a cualquier cargo del PSOE y estamos todos de acuerdo en que el pasaporte COVID era algo con una medida que teníamos que poner. Y sin embargo, podemos ver dentro Pero del... si el PSOE, por ejemplo, dice que el pasaporte es una medida que hay que poner, ¿por qué no se ha puesto en comunidades como Castilla-La Mancha o Extremadura? Pues No se porque ha puesto. tienen su propio gobierno allí, tendrán que Sí, decidirlo. pero... Una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido. O sea, el gobierno Bueno, de cada comunidad es un autónoma. gobierno El socialista. partido, el PSOE, está a favor del pasaporte COVID, está a favor del pasaporte COVID. Hemos defendido la misma postura desde el primer momento y lo que me sorprende, quiero decirle, compañero, es Sí. la variedad de ideas que hay dentro del PP, ¿no? Voy a saludar aquí a nuestro abogado Carlos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Te he dejado preparando la metralla para soltarla ahora. Sí. Bueno, Bueno, el pasaporte COVID, en mi opinión, al margen del desgobierno de Cantabria y de España y de otras comunidades autónomas, y gobernadas también por el Partido Popular, como Galicia y otras, me parece una patochada. Una medida que han tomado para, pues, a disparar, vamos a ver, como ha dicho Miguel Ángel, a ver si hacemos algo, o vendemos que hacemos algo, pues pasaporte COVID. Si la vacuna
lo único que hace es protegerte de que cuando lo coges tengas menos efectos o te proteja de no cogerlo de una manera tan grave. El pasaporte COVID lo que es una auténtica idiotez, que lo único que genera es una discriminación que no es para nada justa frente a las personas que no se hayan querido vacunar, que están en su derecho, o que, habiéndose vacunado, no quieren enseñar esos datos a las personas del bar, porque ha habido una aplicación y demás, pero ¿quién no te dice a ti que esos datos han quedado registrados en algún... O sea, ¿dónde está la garantía de los datos? En algunos sitios te pedían incluso el DNI, perdona. No. Por tanto, la decisión del pasaporte COVID, ¿por qué la han retirado? Lo han dicho, porque ha sido ineficiente. Pero Lo está sabían dando, por desde el ejemplo, minuto la uno. razón, por ejemplo, la... Lo sabía desde el minuto uno. El pasaporte COVID es una medida discriminatoria y absurda, sobre todo porque la vacuna no te impide cogerlo. Por lo tanto, patochada, como tantas otras, como el cierre de la hostelería a las 3, no dar a las ayudas, como la inmensa mayoría de las medidas del gobierno de Cantabria, que son todas siempre tendentes a clavar puñales al hostelero, al empresario y hundir, generar ruina, miseria y hambre. Lidia, ¿a favor Bueno, del pasaporte? No, estoy en contra. En contra porque a mí lo que hablábamos de efectividad, yo creo que de primera hay que distinguir entre efectividad y medidas efectivistas, ¿no? Y aquí lo que se ha hecho un poco, como con muchas otras medidas, ¿no? Que yo creo que ahora ha sido una medida fetiche en esta ola, el pasaporte COVID, como en otro momento fueron los cierres perimetrales, que realmente no tienen una efectividad. Y sin embargo sí tienen una finalidad efectivista que tienen como objetivo de causar un impacto en el ánimo de la población. En este caso, para que la gente se vacune. Y yo creo que en un país como España, en el que hay un porcentaje altísimo de vacunación, no tiene sentido, como sí lo tenía en otros países donde la vacunación es muy baja. Por lo tanto, claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo veo, y además como los cierres perimetrales, ¿no? Que al final pasaba que había cierres, pero tú por motivos de trabajo te podías mover y al final toda la población se estaba moviendo igual y era una medida al final que resultaba ser un poco absurda. ¿Y qué es lo que veo yo que causa esto como grandes problemáticas? Pues por un lado, el pasaporte COVID yo creo que ha generado una falsa seguridad de que al final nos hemos reunido en espacios y como estamos vacunados todos, pues bueno, me relajo con las demás medidas de seguridad que sí son necesarias para combatir esto y demás. Aparte que a muy poca gente se ha podido convencer de que se vacune, porque además yo creo que otro problema que genera esto es que cuando la gente ve que se aplican medidas que realmente no son efectivas y que son tontas, con todos los bulos que están corriendo por redes sociales desde que se generó la crisis de la pandemia, con políticos de muy baja altura soltando también bulos y diciendo absolutas barbaridades, pues yo creo que al final todo esto genera tal escepticismo en la gente que ya la gente está harta, aburrida y que al final pues le da todo esto un poco igual, que no quiere saber nada y que incluso a veces gente tenga hasta dudas de la vacuna, que yo a veces entiendo, o sea, yo estoy a favor de vacunarse, estoy vacunada, pero yo también a veces entiendo, entre todos los bulos que corren, entre todas las barbaridades que se dicen por parte de representantes públicos y demás, que exista gente que tenga dudas, porque yo no creo que la gente en España sea en su mayoría antivacunas, lo demuestran los porcentajes de vacunación. Pero, por ejemplo, aquí estoy leyendo varios apuntes. Por ejemplo, a mí me parece muy coherente tu idea. Por ejemplo, ha habido 2 recursos contra el pasaporte COVID en Cantabria. Uno de la Asociación Liberum, que fue rechazado, luego creo que se ha vuelto a presentar una recusación. Y otro Vox, donde también planteaba que era una medida ineficaz y carente de criterios sanitarios. Ha habido 2 recursos. El de Vox creo que ha sido la semana pasada y bueno, se tendrá que pronunciar al tribunal. Pero bueno, ya está finalizado el pasaporte COVID, ya no se va a ampliar. Yo creo que lo hacen para evitar temas judiciales del gobierno. Pero, por ejemplo, si lo anulase la justicia, aquí te planteas ya una situación. O lo declaran ilegal la justicia. El daño ya está hecho. Es decir, no se están depurando responsabilidades como cuando ha pasado con el estado de alarma que fue declarado inconstitucional. Con los temas del ocio nocturno, que ha habido 2 sentencias que han tumbado medidas adoptadas por el gobierno de Cantabria el año pasado. Entonces, no se depuran responsabilidades, pero el daño ya está hecho. Y el tema del pasaporte a mí me choca que se pida, que te pida un camarero o un dueño de un local hostelero que te pida tus datos sanitarios, cuando eso es ilegal mostrarlo, y a mí
luego me suelte por otro lado el presidente del gobierno que no, que en España la vacunación no es obligatoria. Claro que no es obligatoria la vacunación. Entonces, si no es obligatoria la vacunación, entiendo que no tiene sentido si tú estás diciendo como presidente del gobierno esta situación no es sostenible que luego dejes que se impongan el pasaporte COVID. Y lo digo también tanto Partido Socialista como el PSOE, porque dicen en cada comunidad autónoma una cosa, unos dicen que están a favor, otros en contra, otros a favor, otros en contra. Ahora hemos tenido la polémica de Djokovic con el tema de Australia y ahora dicen que no va a poder jugar en Madrid, dice Ayuso, si no está vacunado. Entonces, ese aquí un caos absoluto por parte de nuestros gobernantes. Yo el modelo que sí que he visto que funciona es en Madrid, principalmente porque pasa allí la Nochevieja y el Año Nuevo, y el modelo de la libertad de Ayuso en la Comunidad de Madrid se demuestra que está funcionando. Conozco mucha gente de Pues me gustaría saber en qué se ha demostrado que conozco mucha funciona. gente de diferentes zonas de España que vive en Madrid, gente que va y viene constantemente en Madrid. La hostelería ha estado dinámica, fluida, ha habido movimiento. Ha gente sido la primera estado comunidad ha encerrada, estado la tranquila. primera Y, comunidad. Otras veces que dejas de dejar hablar, pues ahora deja hablar tú. Sí, ¿no? claro, pero por favor, no digamos. El ese modelo tipo de Ayuso cosas, está funcionando hombre. porque Es solo hay que ver la comparativa. Madrid, sin restricciones de ningún tipo. Cataluña, toque de queda, pasaporte COVID y restricciones en la hostelería. 100.000 casos más de incidencia que la Comunidad de Madrid sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, Ayuso, libertad sí, pero mira lo que ha dicho Djokovic. te compro lo que ha cerrado dicho las puertas del Djokovic. Madrid Open. Bueno, porque quiere que se vacune, que esté vacunado, quiere que venga vacunado. Pero si en España no es obligatoria la vacunación. Bueno, pero el no Madrid tienes que Open, obligar a nadie a vacunarse. el Madrid Open no es Ayuso, ni es Almeida. Ya, El Madrid pues, Open es el dueño del Madrid Entrar en Open. Madrid, entrar en Madrid. ¿Eh? Entrar en Madrid. Lo que pasa que el problema aquí, Entonces, el Madrid- que aquí el problema es que lo estamos generando con el tema de la vacuna. Y aquí es un problema de libertades. Y estamos viendo, y yo creo que hay un problema de la población que está viendo bien, y a mí me preocupa mucho, cómo se quitan libertades. O sea, es decir, cómo aceptan muchos de ellos el pasaporte COVID. Cómo mucha gente se veía cómo se enfrentaba a la familia en Navidad y decía, no, ¿qué pasa si tú tienes un familiar que no está vacunado? Pues no lo dejo entrar en casa. Se está manipulando tanto a la población que ya Yo está... no lo reduzco a un tema de libertades, o sea, yo lo reduzco a un tema de que evidentemente estamos en una pandemia que nunca nos habíamos enfrentado antes y que se están haciendo muchas cosas mal. Entonces, lo que se está priorizando es la seguridad sanitaria. Y yo Pero creo tú lo mismo lo has dicho, ¿qué seguridad sanitaria hay con el pasaporte COVID? No, por eso, que yo creo que se aplican medidas que no son efectivas realmente. Y yo creo que se está fracasando mucho, se está cargando todo el peso en otros sectores, como por ejemplo habéis mencionado la hostelería, mi familia es hostelera, ha generado muchos problemas el pedir el pasaporte COVID. Pero vosotros, por ejemplo, tu familia que tiene locales, que es una familia hostelera, que yo estaba ahí en vuestros restaurantes, en vuestros bares y demás, ¿lo pedían? O sea, Claro. me refiero... Claro, pero hay Yo, por ejemplo, tengo un local, llego a tener un bar o un restaurante, sinceramente, y lo digo aquí, pues yo creo que igual no lo pediría. Yo sé de sitios que no me lo han pedido. Y luego... No, luego hacia sí mí que- en casi ningún sitio me lo han Y pedido, me- pero sí que te genera un conflicto a veces pedírselo a un cliente, porque no quieren dar sus datos personales, aunque sea solo mostrarlos. Entonces, claro, al final yo creo que aquí se ha cargado en un sector o en varios sectores, que no solo la hostelería, y luego encima, con tantos esfuerzos durante 2 años, por ejemplo, las ayudas que se dicen que se van a dar, que por ejemplo el gobierno de Cantabria iba a dar... porque en las anteriores nos han venido dando, que las han ido echando para atrás por 1000 cosas. Ha habido una última que se iba a dar de 4.000 euros. ¿Sabéis a cuánto se les han dado la ayuda? Pues no sé, A 1. Y casualmente, por ejemplo, en el caso Sí. del bar de mis padres, lo han echado para atrás porque se ha presentado de forma, la excusa que ponían, telemática, cuando es un derecho y una obligación que viene en la ley de procedimiento Y administrativo. más ahora que una pandemia. ¿no? O sea, Exacto. Entonces yo creo que la gente está harta en general. Más que una cuestión de libertad, es una cuestión de que se han hecho muchas cosas mal. Que en parte lo entiendo porque nadie nos hemos enfrentado a una pandemia de estas características. Sí, pero ya después de casi 2 años pero tiene que ya haber de- aprendido un poco, pero ¿no? quiero decir eso, que después de 2 años que corran bulos, que la altura política esté por los suelos, que se estén haciendo las cosas en algunas cuestiones todavía bastante mal. No me refiero solo al gobierno de España o al gobierno de aquí, sino también la oposición, porque la oposición ha metido mierda, que es que ha desprestigiado pues muchas cosas, instituciones, y claro, es que la ciudadanía no tiene confianza en nadie. Bueno, nadie. Ahora, por ejemplo, hemos conocido que la mayor pérdida de poder adquisitivo de los últimos 20
años, en España. Bueno, la pandemia es... Perdón, la me pandemia... gustaría participar. Espera, déjame, Enrique, y Vale. ahora voy con vosotros, Vale, bueno. que tengo muy callado a Miguel Ángel y a Carlos. Vale, varios ¿Qué? puntos, ¿no? Yo puedo entender cosas de las que decís, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo en que la gente está cansada, pero está cansada de la gente que hace el paripé, que es la minoría, por el tema del pasaporte, por no tenerlo. Vamos a ver, los porcentajes de la población que se han vacunado es mucho más grande el que se ha vacunado que el que no. Los porcentajes dentro de esa gente que está vacunada, que se saca el pasaporte COVID, es mucho mayor que el que no lo ha sacado. Con lo cual, entiendo perfectamente vuestra postura, por decir que la gente está cansada de este tipo de cosas, para nada. Hay gente que tiene la postura que yo tengo, que es completamente respetable, igual que la vuestra, que dice, no me cuesta nada darme las 2 vacunas, que encima me las están dando para mi bien, no me cuesta nada sacarme un pasaporte COVID que hago con 2 pasos en internet y no tengo ningún problema ni al bar y que si me lo piden, coger y hacer, mira, pum, y entrar. Perfecto, los dos tenemos nuestra postura. Vale, eso quería dejarlo. Luego, con el respecto del gobierno, vosotros decís de dividir entre medidas efectivas y efectivas. Yo puedo decir y puedo plasmarlo y cualquier persona puede buscarlo, que de la primera pandemia a la segunda pandemia, o sea, no, perdón, no de la primera pandemia, sino de la primera ola que pudimos tener a la segunda ola que estamos teniendo ahora, no hay ni punto de comparación. Ni punto de comparación. Todo está mucho mejor estructurado, todo el mundo tiene mucho más claro lo que tiene que hacer una vez que coge el COVID. Sí, sí, porque es así, si no se puede mirar. No se ha llegado a los niveles de UCI en los que estábamos antes de saturación, los hospitales no han llegado ni a La gestión del COVID llega mucho más allá. Estamos hablando, por ejemplo, de la atención primaria Perfecto. que no se ha reforzado y el caos que ha habido, por Yo ejemplo, para simplemente- solicitar las bajas un segundo, laborales. yo simplemente os estoy dando un hecho factible que todo el mundo puede buscar y es que ahora mismo todo está muchísimo mejor preparado para el tema de la pandemia que lo que podíamos estar hace 2 años o hace 1 año, ¿vale? Y eso cualquier persona lo puede buscar. Y ya luego, por último, para hablar de eso, te invito a que la próxima vez que vengas a la tertulia busques por porcentaje de población, ¿no? Por el número de gente que tiene cada comunidad autónoma, el número de personas que han sido infectadas en el histórico de la pandemia. Porque hay que decirte que Madrid fue la primera comunidad que cerró, Madrid fue la que tuvo el pico más alto de todos en eso. 6 millones de habitantes. Perfecto, perfecto. Como comprenderás. Por eso te invito a que busques en número es de el población el porcentaje de gente invitada y luego lo compares con Es Cataluña. el núcleo como de acabas economía más hacer. importante del país. Perfecto, simplemente te invito a ti y a nuestros espectadores a que puedan hacer esa mini investigación de ver por porcentaje de población, ¿no? Porque decir que Madrid es la meca de esto, por favor, vamos. Más allá de eso, nada. Miguel Ángel. Yo, cerrando la cuestión de que si Madrid es la meca o no es la meca, pues desde luego que puedes adoptar cualquier tipo de medida. Puedes adoptar la más garantista, que es un confinamiento absoluto de toda la población, y así te aseguras de que no haya contagios o haya el mínimo, o intentar no perjudicar la actividad económica de la comunidad y permitir las dos cosas. La responsabilidad de los ciudadanos, evitar la propagación del virus, pero también permitir. Entonces, en función de lo garantista que seas con la economía o con la salud, te puedes encontrar una situación u otra. Y yo creo que cuando Carlos habla de Madrid como referencia en la gestión de la pandemia, precisamente se refiere a Economía sobre salud. unos datos aceptables vamos, en relación con cualquier otra comunidad autónoma, no destaca. Adelante, buscadlos y enseñadlos. Pero si no tiene No, nada si que estamos hacer. hasta ahí, la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid frente al resto de las comunidades autónomas donde ha habido restricciones es la misma o No, si quieres no es así. un poquitín más. Sí, es No así, es es así, así. es así. Y aparte, la economía en activo. Y luego sí que... Rápido concluye y me voy con Carlos y cambiamos de tema. Sí. Sí, y yo sí que creo que estamos hablando ante un tema de derechos y de libertades. Yo creo que eso lo hemos hablado también aquí alguna vez. No soy yo ni antivacuna ni mucho menos, pero sí que quizás desde mi punto de vista jurídico sí que estamos hablando ante un problema de derechos y de libertades. O sea, estábamos haciendo referencia a que ahora hemos llegado a un punto en el que hemos ido hacia atrás, pero perfectamente podían haber tirado hacia adelante. Hemos llegado a hablar aquí de una medida que no es efectiva, pero la imponemos, pero que no genera discriminación, pero que si en vez de únicamente para acceder al interior de la hostelería se hubiese ampliado a, por ejemplo, el acceso al transporte público, que en el anterior debate lo defendiste, que como podía llegar a ser, estamos discriminando a una gente, estamos limitando sus derechos, estamos impidiendo que ejercite su libertad de acceder o a un local de hostelería o a un transporte público o al ámbito en el que queramos extender el pasaporte COVID, por una medida que se ha demostrado y han reconocido desde el Gobierno de Cantabria que no es efectiva. Entonces estamos hablando de derechos y de libertades. 10 segundos para acabar con este tema, Carlos. Pues lo que se ha demostrado en Cantabria es que ha habido una patochada del presidente de la comunidad y de su séquito y que da la razón a los que se han mostrado partidarios de un régimen de libertades. Y poco Argumentos más. sólidos y fehacientes. Obviamente. Y pasamos de tema, cambiamos de tema y nos vamos hasta el puerto de Santander, nos vamos con las concertinas, ya... Bueno,
Bueno, con esa polémica de las concertinas ya supuestamente se ha parado, no sé, se sigan instalando. Creo que por la tarde ha habido unas declaraciones del presidente del puerto diciendo que van a continuar o que no las iban a retirar o algo así. Sí, bueno, supuestamente lo que se anunciaba por la mañana que no iban a continuar instalándose, pero que no se iban a retirar las que estaban, Eso es. las que estaban ya. Y claro, llegamos a esa polémica que tenemos en el puerto de Santander, que todo esto deriva del problema de los polizones que intentan colarse en camiones, etcétera, etcétera, Sí, sin duda. destino el Reino Unido, y desde Juventudes Socialistas no habéis Sí. pues os habéis movilizado para la retirada de las concertinas, que también ha generado un debate entre Miguel Ángel Revilla y la delegada de Gobierno Ainhoa Quiñones del Partido Socialista. Vale, bueno, yo aquí primero quiero felicitar a mi compañero Iago, que es quien ha encabezado un poco el tema de las concertinas desde el primer momento. Y bueno, aquí aclarar varias cosas, ¿no? En primer lugar, el debate no es si queremos, ¿no? Porque muchas veces he leído en los comentarios y tal, si queremos que entren o no entren polizones. Es decir, nadie quiere que entren polizones. Todo el mundo lo primero que queremos es que haya una seguridad jurídica para el puerto y una seguridad realista para el puerto. Bien, lo que nosotros desde Juventudes hacemos es hacer una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué solo empiezan las concertinas desde donde acaba el pesquero de la zona del Parque La Marga en adelante y hasta ahí solo hay sensores de movimiento? Luego, por ejemplo, otra de las preguntas que hacemos es ¿dónde están los informes que se han pedido para que han llevado a la conclusión de que poner concertinas era la mejor solución? Con esto lo que quiero decir es que nosotros, ni mucho menos, estamos en contra, ¿no? Como algunas personas nos podían decir, pues acogedlos en vuestra casa o dejadles que salten. No, que yo estoy totalmente en contra de que ese tipo de personas hagan el mal, ¿no? En general. Pero lo que no queremos es que el método que se utilice sea un método que va en contra de los derechos humanos, Pero que son no ha sido... legales. que no ha sido aprobado por informe. Pero No, para son- poner esas... son ¿Habéis, legales, habéis- ¿no? habéis Son propuesto legales. alternativas algunas? ¿Habéis propuesto algún tipo de alternativa y el coste de una postura alternativa? Perdón, nosotros somos Juventudes de Santander. Nosotros ¿Pero habéis, hemos propuesto, pedido... ¿Pero habéis propuesto una alternativa? Un segundito. ¿O simplemente quitar? Si me dejas explicarte, quizás te pueda responder. ¿O vas a seguir? Vale. Pues como he dicho desde el primer momento de mi intervención, Juventudes Socialistas ha hecho preguntas. Ni hemos propuesto nada, ni hemos hecho nada. Hemos hecho preguntas. Y Como pedir, por ejemplo, y pedir la retirada de las concertinas. y manifestarnos a favor de la retirada de las concertinas que son Pues lesivas habéis pedido para los la derechos retirada humanos. sin ningún tipo de alternativa. Nosotros, te repito, es muy fácil de entender, como Juventudes Sí. Socialistas hacemos un análisis y hacemos un debate sobre las cosas que creemos que no están bien en nuestra ciudad. Vale. Ese debate lo llevamos y hacemos ciertas preguntas. Ni tenemos la capacidad de quitar las concertinas ni el poder de influir. Lo más que podemos hacer es pero sí- denunciarlo pero sí porque podéis- creemos, dentro de nuestros valores y dentro de nuestra ideología como Juventud de Santander, que eso es lesivo para los derechos humanos y que estamos en contra de ello. Más allá de eso, no somos nosotros los que decidimos ni los que tenemos que intervenir. Lidia, Pues yo creo que ni hay que facilitar que se quiten las concertinas, yo creo que hay que quitarlas inmediatamente. Porque yo creo que quitando cualquier tipo de ideología, todas las ideologías, en el siglo XXI que estamos ya bien metidos, se tiene que partir de una base muy simple, que es la de los derechos humanos. Y que esté eso, en Santander, nuestra ciudad, me parece una auténtica salvajada. hay que poner medidas para evitar el intrusismo. Sí, bueno, ¿Estamos de acuerdo? pero una cosa, no es que yo no creo que vengan a hacer el mal, como apuntabas, yo creo que es gente que no viene aquí a hacer el mal, es gente que pasa por una travesía para buscar una vida mejor. Entonces, a mí... Pero hay mafias que ha habido redadas donde la policía ha intervenido y han detenido personas porque había Pero mafias, hay mafias. La mayoría son- Partimos la mayoría de son la mafias. base de que esto es una presión principalmente de las navieras porque no quieren comerse multas cuando vayan a Inglaterra. Entonces, Obvio. claro, Obvio. evidentemente. Obvio, el negocio del puerto, de Claro, una marítima, sí, de una naviera, que sí. Y se ha perdido Y rutas. que- evitar que haya un intrusismo. Déjame Exacto. que acabe Y no yo. es un problema único del puerto de Santander, eso pasa en todos los puertos. Por Sí, desgracia, pero siempre- pero en Bilbao me han ejecutado medidas que han funcionado. Y pero me por dejas aquí hemos, terminar, aquí hemos perdido el- rutas. Ya, pero es que se han aplicado, porque por otro lado, el Defensor del Pueblo en 2018, en Ceuta y Melilla, se están cambiando las concertinas por otro tipo de Cierto. vallado, porque, vamos, salió un es que, informe que decía porque que no lo era ha útil. criticado la Unión Europea, lo han criticado asociaciones, Exactamente. porque evidentemente eso va contra los derechos humanos y eso no se puede permitir. Y aparte de cambiar ese tipo de vallados que aparte las leyes urbanísticas de Cantabria prohíben, en el artículo 80 y pico, no me acuerdo exactamente, se prohíbe y aparte y se ha puesto, creo que también se ha invertido en otro tipo de instrumental, ¿no? Sensores de movimiento, sensores térmicos y tal, que están funcionando. Por lo tanto, no tiene ningún sentido estas concertinas, también desde el momento que esta gente, desde que hace unos trayectos tan grandes y peligrosos como hacen,
¿qué se piensan que van a hacer? Van a llegar aquí, van a ver unas concertinas y van a decir, ah, no, tengo miedo, no voy a cruzar. Pues si han llegado hasta aquí, no va a disuadir de ninguna forma. Esa gente va a intentar seguir su objetivo después de todo lo que ha pasado. Así que se ponga de excusa, no, porque esto va a disuadir, es mentira. Lo único que se va a conseguir en las navieras es que transporten a gente malherida o medio muerta. Eso no va a cambiar. Por lo tanto, me parece una falta de humanidad muy grande. 5 de noviembre del año 2019. Desarticulado un grupo albanés vinculado a los polizones del puerto de Santander. Detiene 9 personas, una de ellas reside en Laredo y realizan 11 registros contra una organización dedicada a facilitar la estancia en España de los inmigrantes y sus intentos para llegar al Reino Unido. Hablamos aquí también de grupos organizados y de mafias que se dedican a esto. Hace poco he leído yo una noticia de Montañés que hablaba de que había habido una redada o que había una mafia detrás de los polizones que hay ahora mismo. Por lo tanto, mi opinión, en el puerto, así como fronteras, mano dura contra la inmigración ilegal. Mano dura. Fuera. Es que no es el debate Fuera. que estamos Sí, tratando. es el debate por una razón muy sencilla. Porque el puerto es un elemento esencial para la riqueza y el transporte de un país. Para las dos cosas, para el transporte y para la riqueza. Y lo que no pueden tener las empresas navieras, que son inversiones millonarias, multimillonarias, que generan empleo de alto nivel y de buenos sueldos y que genera una riqueza positiva, es encontrarse este tipo de intrusismo que les permita, que les destruye su negocio y que les hace perder rutas. Y perder rutas no has entendido es el perder debate. riqueza, sí, te entiendo perfectamente. No has Te entiendo entendido nada del perfectamente. debate. Queréis proteger al que se quiere meter de manera ilegal en el puerto sin plantear ningún tipo de medida alternativa que impida ese intrusismo, cuando realmente esto lo que hay que hacer es luchar contra las mafias y contra estos que se están colando No has entendido de manera intrusista. Hemos estado hablando Luchar con de los manera compañeros. real, porque en España la Unión Europea y todos los países del entorno han dejado a España al albor de la marginalidad en toda la lucha contra la inmigración. Han dejado a España para que se busque la vida. España busca la vida con los inmigrantes, como si no fuera un problema la inmigración para Europa. Y se han empezado a ya plantear las cosas cuando ha empezado a afectar a Italia y a otros países de la Unión Europea. Pero hasta ahora, a España, para adelante. Mano dura, sistema australiano, con papeles, No has entendido. aquí, si quieres venir a No has trabajar, entendido nada de lo que hemos trabaja. hablado Y dos si no, compañeros. pista. Miguel Ángel, ahora voy con vosotros. Bueno, yo creo que la cuestión del puerto es equiparable. Puerto, aeropuertos, fronteras, yo creo que hay espacios donde se debe defender, precisamente porque debe haber un control de acceso y no de acceso, bien sea al puerto, bien a cualquier tipo de puesto fronterizo. Ahora bien, yo creo que tampoco haya ningún tipo de interés especial porque sea ese mecanismo de defensa o de protección, y desde luego no es el único que pueda existir. Yo desconozco absolutamente ese tema. Lo que sí entiendo es que tiene que haber alguna alternativa real y factible, equiparable al mismo, por lo menos en el mismo grado de protección, que se pueda plantear como alternativa. Lo que no se puede plantear efectivamente es la retirada y ya está, y que quede exactamente lo mismo, pero sin las concertinas. Lo que hay que plantear es la sustitución por otro mecanismo de defensa, en este caso del perímetro del puerto, para evitar que eso surja y que se siga dando juego a mafias que al final precisamente son esas personas las que sufren también el juego de las mafias, precisamente porque se pueda acceder fácilmente al puerto. Yo creo que tiene que plantearse una alternativa para poder hablar de la retirada. Mientras no exista una alternativa clara, concreta, al menos con el mismo grado de protección que se pueda establecer en las concertinas, no creo que se deba hablar. O dicho de otra manera, tiene que ir ligado necesariamente a la retirada de las concertinas una alternativa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él y me parece PSOE totalmente y PP ya sabéis que a mí no le harán coalición. No tiene nada que ver PSOE y PP. Es que lo primero que hemos dicho, y por lo que creo que nuestro compañero no nos ha escuchado, es que nosotros entendemos perfectamente, y lo he dicho nada más empezar, que tiene que haber esa seguridad jurídica en el puerto y seguridad normal. Si pides la retirada de algo, tienes que proponer la sustitución por otro elemento que garantice la eficacia. Es que si no estás pidiendo no. Vale. palabras al aire. Vale. Quito esto. Vale. ¿Y Muchas la gracias. alternativa? ¿Puedo acabar? Sí, O acaba. Bueno, así es que claro, luego no sabes lo que digo. Claro, luego hablas sin saber lo que digo. Vale, lo primero que hemos dicho es que nosotros queremos la seguridad. Es lo primero que hemos dicho. Y lo segundo que hemos dicho, y que mis compañeros han entendido perfectamente, y es que firmo todas las palabras que le ha dicho, es que nosotros lo que no La queremos coalición, son la las coalición. concertinas, porque creemos que las concertinas dañan los derechos, o sea, no están en contra de los derechos humanos. Hemos dicho nosotros que queramos que la gente salte, como ha dicho él, nada que ver, es que de lo que hemos dicho, nada, ¿vale? Entonces, métodos alternativos, pues lo siento, no soy ingeniero,
no soy el encargado de hacer eso y entiendo que mi papel en Juventudes es reivindicar las cosas que creo que no están bien. Y luego hay personas que tienen un empleo que son técnicas y que son las encargadas de hacer eso. De hecho creo y estoy orgulloso de que un tema como este que hemos podido poco a poco ir sacando desde Juventudes haya llegado a ser un tema de debate en el Parlamento. Y creo que eso es uno de los papeles que tenemos la gente joven a la hora de reivindicar cosas. Pero yo no soy el que tiene que proponer nada. Y no soy menos por no proponer nada. Yo reivindico que creo que está mal. Y luego habrá personas técnicas que sean las que lo hagan. Lidia, yo por cierto, el próximo día te voy a poner a ti, Enrique, donde hay Carlos, y a Carlos no sé dónde le pongo porque a lo de Lidia es complicado, pero 3 contra 1, Carlos, la próxima, Lidia. Que, quitando el tema de los derechos humanos, antes que hablábamos de medidas efectivas y efectivistas, esta claramente, las concertinas, es una medida que no es efectiva, por lo que te estaba diciendo antes, no va a disuadir. O sea, te voy a plantear una pregunta. Tú estás en una situación en tu país en la que igual corres peligro, no tienes nada, tu familia depende de ti, no te queda otra opción, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí mirando o no? ¿Intentas buscar una solución a tu vida o no? Intuyo, no sé qué haría en esa situación. No me he visto en esa Claro, es que situación. igual hay que tener un poco de empatía con esta gente, que al final son también víctimas de lo que se decía, de las mafias y demás. Y aparte, Pues habrá que ir a luchar contra las mafias. las concertinas, Habrá que luchar- claro, eso por ejemplo Hay que luchar lo contra las lleva mafias. planteando Podemos muchísimo Y tiempo. no solamente luchar contra las mafias. Si se Claro. propone la retirada de un elemento que es dañino contra los derechos humanos, habrá que plantear Claro, y un te las sistema he- alternativa. Y te las he comentado. Por ejemplo, España ha invertido 3 millones de euros a los puertos para otros sistemas como cámaras térmicas, cámaras de movimientos, drones, todo para interceptar, que han resultado ser efectivas. En Ceuta y Melilla, por presión de la Unión Europea y de las asociaciones de defensoras de los derechos humanos, se han quitado las concertinas y se han puesto otro tipo de vallados metálicos que no ponen en peligro la integridad física de las personas, que es una cosa de dignidad y de respeto a los derechos Y te humanos. lo compro y que se quiten las concertinas si son lesivas, pero que se sustituyan y se luche de manera absoluta contra cualquier sinvergüenza que quiera entrar de manera ilegal en, Gracias. Así en los es. puertos Pero- o las fronteras. Sí, sí, hay que defender la soberanía nacional Ahora y hay que vuelve- defender el territorio. Nadie pone en peligro No, la no. soberanía nacional así. Te pongo Pero que si te se han pongas perdido en rutas, lugar. si se han perdido que rutas, te digo que se ha causado un te daño digo que te económico pongas que es en que lugar- por entrar ¿De qué está Te de digo, manera que te ilegal. pongas, te digo que te pongas en lugar de la pregunta que te he hecho al principio, que me has dicho tú mismo que no sabrías qué harías. Ponte en lugar de esas personas. Que sí, pero yo no te- ponen en peligro la sí. soberanía nacional, simplemente van a buscar una vida mejor. Y este tema de la inmigración, inmigración ilegal este genera un problema de este soberanía tema de la nacional y inmigración genera un no es problema un problema fuerte. de España. España es un país de entrada a la Unión Sí, Europea. Pero escúchame, estamos de acuerdo que Y entonces España tiene unos Si te convenios estoy- con la Unión pues te Europea doy- que Lidia, tienen que pero si hacerse yo te doy la cumplir. razón, que si hay que retirar las concertinas porque sean lesivas, que las retiren. Pues ya Pero está. que lo que yo te estoy diciendo es que hay que luchar de manera dura contra la inmigración Pero si es que ilegal. nadie ha dicho lo contrario, si es que no estamos Ya, ya, hablando pero- de eso, estamos hablando de pero las es que hay que- concertinas. lo que hay que hacer es Estamos hablando plantearse de concertinas y me proteger estás las sacando la fronteras. soberanía nacional. Hay que ¿Qué plantearse tiene que ver? proteger las bueno, fronteras. que si no luego no es la gente perdón. lo entiende en casa. Sí, perdón. Termina y me voy con... Proteger las fronteras, de la manera que sea, pero proteger las fronteras y lucha dura contra la inmigración ilegal, porque los polizones son mafias y es inmigración No, ilegal los que viene a polizones. generar un claro perjuicio al sector marítimo. Pero Enrique. sí, entiendo lo del debate, pero es que a veces es difícil, ¿no? Porque vamos a ver, yo entiendo que muchas veces tiene una postura radical, pero es que estamos hablando de quitar concertinas y me está hablando de la soberanía nacional. Que el debate. También Lidia, ¿eh? Vale, pero quiero decir, yo aquí, como la primera pregunta que nos ha hecho el presentador y como Juventud Santander, estoy hablando de la retirada de las concertinas porque creemos que es lesivo con los derechos humanos. No hemos- Vale. nada más, ni soberanía nacional, nada, eso podemos hablar y tener 200.000 debates. Cómo están las competencias en inmigración, todo lo que Perfecto. quieras. Pero que no es lo que estamos hablando, que el debate es, estamos de acuerdo en que las concertinas son lesivas, agravan los derechos humanos y que hay métodos alternativos. Ya está, estamos todos de acuerdo. ¿Algo que añadir? Porque voy a terminar con una pregunta. Nada. ¿Cómo consideráis también, os hago la última pregunta, porque bueno, el puerto es un ente, digamos, autónomo, o bueno, que depende del gobierno regional, pero claro, ¿cómo gestionáis cómo valoráis la gestión de la delegada del gobierno respecto a este tema de las concertinas y también de todo lo que conlleva la inmigración ilegal que hay aquí con el tema de los polizones, guión seguridad, Enrique? Para Bueno. acabar rápido, que estamos Sí, en sí, hora. sí. Yo creo que Ainhoa está teniendo un papel totalmente perfecto dentro de nuestro partido. Está reivindicando algo que creo que todo el mundo dentro de... Bueno, ya no de mi partido, ¿no? Creo que todo el mundo con cierta ideología puede defender. Creo que se está siendo muy injusto con ella porque, claro, como siempre hay ciertos sectores, ¿no? Que van a aprovechar cualquier tipo de cosa para criticarlo.
No obstante, he de decir, y lo he reivindicado también en el congreso que tuve en el partido hace no tanto, que hay un problema de seguridad en Santander. No digo en Santander porque es donde yo conozco y donde yo me frecuento, ¿no? Pero podemos ver como en los últimos 2 meses ha habido en las noticias como 4 o 5 personas apuñaladas. Hemos visto que ha habido gente quemando contenedores. Hemos visto la falta de efectivos. Quiero decir, creo que hay un problema en Santander de seguridad bastante grande. Y que con la pandemia se ha agravado porque la gente está un poco más exaltada. También tiene que aumentar un poquito más la presencia policial de la Policía Nacional en la capital de Cantabria, en Santander, porque hay un problema muy gordo con la quema de contenedores y, Sí, y vehículos. eso es lo que está diciendo. Y no solo quema de contenedores, sino... Se ha convertido en algo habitual. Sí, y que tú ves el histórico de los últimos 2 meses y hay como 5 o 6 personas apuñaladas. Encima gente joven, hace poco en un cumpleaños en Las Llamas, que Sí. ha venido uno de repente ya... creo que en general la pandemia ha hecho que la gente esté mucho más alterada, ¿no? Y que se está apagando y que hay un problema de seguridad. Lidia, valoración de Aina Quiñones. Hombre, yo no estoy siguiendo muy a fondo lo que ha estado haciendo, pero de primeras yo creo que le ha faltado contundencia con este asunto, ¿no? Porque yo, por lo que tengo entendido, se hizo desde el puerto, que tenía que estar presente en la autoridad portuaria, la delegada del gobierno, presidente, como que se hizo un poco a espaldas, ¿no? Como que se aprobó y que luego demás. Pero a raíz de eso, una vez ya se ha hecho, a mí me ha faltado que ha tardado en mostrar cierta contundencia sobre este aspecto que va contra los derechos humanos y que no creo que admita mucho espacio para valorar, ¿no? Que hay que manifestarse inmediatamente en contra de estas cosas. Carlos. Desconozco lo que ha hecho, pero me imagino que sigue en la senda del gobierno de España, de incompetencia. Miguel Ángel. Yo tampoco he seguido a fondo la actuación de la delegada del gobierno, pero yo sí que si Pues hablamos, hay que ponerse al día, ¿eh? si hablamos de gestión, yo creo que no ha sido buena, o por lo menos no ha sido productiva, precisamente por lo que hablábamos anteriormente. Porque la gestión de una delegada del gobierno al frente de toda una delegación del gobierno nacional en Cantabria, sabiendo cuáles son sus competencias y cuáles no, simplemente limitarse a públicamente posicionarse o decir su parecer, precisamente perfectamente podía haber hecho más trabajo. Si defiende esa idea, podría haber presentado un documento avalado por informes técnicos donde se plantea una sustitución por algún elemento, y yo creo, por lo menos de lo que he seguido, que eso no se ha realizado. Simplemente se ha limitado a públicamente manifestar, pero el trabajo y la gestión no se limita simplemente de cara a los medios, sino el trabajo en el despacho y más productivo que público. ¿Puedo mini contestar a eso? Súper rápido. Sí, 2 segundos. sí que se está trabajando. El problema que hay aquí es que las competencias dentro del puerto son un poco una amalgama. Entonces, cualquier proceso que se lleve dentro del puerto tiene que seguir muchísimos procesos. Pero yo doy fe de que la delegada del gobierno está completamente con la postura que más o menos tenemos. ¿Pero ha trasladado alguna nosotros. propuesta concreta al puerto? Se está trabajando en la propuesta concreta que nos está diciendo él, y de hecho lo ha llevado al Parlamento. O sea, se está llevando el debate también dentro del Parlamento. O sea, del... Pues Enrique Hierro, muchas gracias. Nada, a vosotros. Lidia Alegría, un placer como siempre. Gracias. Carlos Fernández, muchas gracias. Muchas gracias. Y Miguel Ángel Vargas, también Gracias a un vosotros, placer. como siempre. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, que volvemos con más información en Conexión Cantabria en esta versión de los martes. ¡Feliz semana! ¡Adiós!